En Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, hoy en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque es un privilegio, es un gozo, es un deleite poder escudriñar tu palabra. Te rogamos, Padre, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que nos permitas ver las verdades que están aquí entrañadas en tu palabra, que nos permitas extraerlas para poder aplicarlas a nuestra vida, poder vivir en ellas. Gracias por tu gracia, Señor, porque en realidad tu gracia te hace grande, magnánimo. No hay palabras, Señor, para describir lo que tú eres, pero te damos las gracias, Padre, por ello. Rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo selle estas verdades en nuestro interior y que tu Hijo Cristo sea exaltado hoy en esta tarde. Toma mi boca, Señor. Indigno soy de estar aquí, Padre, pero es precisamente por tu gracia que estoy aquí. No por mérito propio, no hay mérito, Señor. No estaría aquí, Señor, si fuera por mí. Pero más sin embargo, tú me has traído y me has puesto, Señor, aquí por tu gracia. Y Padre, deudor soy a ti. Así es que yo lo quiero hacer con excelencia, con todo mi esfuerzo, con todo mi ánimo, con todo mi amor. Dame fuerzas, dame palabra para poder, dame denuedo para poder expresar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bien, el título de esta mañana es Gracia, Gracia Abundante. Y hemos estado viendo, hermanos, a lo largo del capítulo 4, cómo los apóstoles enfrentaron la persecución. Pero hermanos, esta persecución, los milagros que hicieron, la oración que hicieron, todo lo que hicieron, el haber vendido las propiedades, no hubiera sido hecho si no hubiera sido derramado lo que dice en el versículo 33. Yo lo tengo subrayado. Versículo 33. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Quite usted este versículo, quite usted la gracia y no existiría nada de este capítulo. No existiría nada. Y quiero comenzar con una ilustración. Me encantan las ilustraciones. Este era una vez un hombre de la calle, un hombre pobre, un hombre que mendigaba pan. Pero se propuso juntar todo el dinero que le daban para juntar e irse a un crucero durante un mes. Entonces este hombre juntó todo su dinero que había acumulado durante muchos años y compró su boleto para irse de crucero. Él pensó y dijo, bueno, la comida la voy a resolver con galletas. Voy a comprar galletas y las comidas no le hace que no coma, pero yo me voy de crucero. A los días, vio que la gente acudía a los restaurantes del barco, del crucero, y comían y había unas majestuosas comidas y bebidas ahí. Y a este hombre a los días se le empezaron a endurecer las galletas y a hacérsele rancias. Y entonces va con el mesero y empezó a tener hambre, mucha hambre. Y le dice al mesero, mira, déjame trabajar, déjame lavar los trastes para con que sea comer un poco de lo que esté ahí. A lo que el mesero sorprendido le dice, Señor, cuando usted compró su boleto,
la comida viene incluida. Viene incluida. Entonces usted lo único que tiene que hacer es ir y presentarse al restaurante y comer todas las veces que usted quiera y cuantas veces quiera. Hermanos, eso es gracia. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros en Cristo Jesús. Él, mira, nada más para que vea el tamaño de la gracia que estamos hablando. Vamos a Efesios, capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él sobreabunda su gracia. Y al estudiar este pasaje, hermanos, para preparar y presentarles a ustedes la estructura del sermón, vamos a ver 4 cosas el día de hoy. Vamos a ver qué significa gracia. ¿Por qué hay abundante gracia? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Si dice que hay sobreabundante gracia, ¿por qué hay sobreabundante gracia? Las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Y número 3, el resultado de la gracia. Unidad y gratitud. 3 cosas vamos a ver. Dije 4, pero son 3. ¿Qué significa la gracia? ¿Por qué hay abundante gracia? Y el resultado de la gracia. Siempre trae un resultado la gracia. Siempre hay un resultado de la gracia. Y ahí es donde está la aplicación para nosotros. Hermanos, una de las cosas que me llama mucho la atención es que la iglesia primitiva administraba bien la gracia. Una iglesia sabia, una iglesia entendida, una iglesia que sabía administrar bien la gracia. Tenían claridad para vivir en la gracia. Tenían claridad en las Escrituras. Tenían claridad en el propósito de Dios como iglesia. Era una iglesia que impactaba al mundo. Era una iglesia que tenía claridad con respecto a la gracia de Dios. Eso no significa, hermanos, que no tuvieran problemas. No, tenían problemas, como todas las iglesias lo tienen. Pero era una iglesia que tenía unidad y gracia en ellos. Capítulo 5, vamos a ver cómo Satanás comienza su estrategia. Pero había gracia para ellos. Había gracia para poder enfrentar los problemas. Muchas veces pensamos que el hecho de que tengamos gracia significa que no tenemos problemas. Es todo lo contrario, hermanos. Es realmente todo lo contrario. Porque precisamente cuando tenemos problemas es cuando necesitamos la gracia del Señor. Y es cuando necesitamos apropiarnos de esa gracia. No solamente cuando hay problemas, cuando no lo hay, pero es cuando más necesitamos apropiarnos de la gracia del Señor. Lo cual me lleva al primer punto. ¿Qué significa gracia? Hemos escuchado muchas veces esta palabra. Y me encanta Spurgeon lo que dice. Voy a hacer mías estas palabras. El suave y delicado esplendor de esa deliciosa palabra. Gracia. El suave y el delicado esplendor de esa deliciosa palabra. Gracia. Hace ratito comimos unos tacos muy ricos de chicharrón y de frijol. Estaban deliciosos, ¿no? Bueno, esta palabra es todavía aún más deliciosa. Es más deleitosa. Gracia. Grábesela, hermano. Grábesela muy bien. Gracia. Es una suave y delicada palabra, pero es deliciosa a la vez. La definición más común de la palabra gracia es favor inmerecido de Dios hacia los hombres. Eso es lo que significa gracia. Favor inmerecido de Dios hacia los hombres. Por si no la sabía, bueno, pues anótela. Eso es lo que es gracia. Favor inmerecido de parte de Dios hacia
los hombres. En otras palabras, hermanos, para que podamos ir entendiendo esta palabra. Nosotros éramos pecadores. Nosotros éramos dignos de la ira de Dios. Nosotros merecíamos el juicio de Dios, el castigo de Dios. Esa es nuestra paga, es lo que merecemos. Si algo ha merecido el hombre es precisamente condenación, castigo. Eso es lo que merece el hombre. Pero Dios nos contempló en su amor, nos ha perdonado, nos ha dado su misericordia y nos ha precisamente capacitado para poder vivir la vida cristiana. Mas, sin embargo, hermanos, esa es la mitad solamente del significado de gracia. Gracia también significa el poder capacitador de Dios. Eso también significa gracia. El poder capacitador de Dios. Hermanos, la gracia no solamente nos hace aceptos como hijos amados de nuestro Dios, sino que también nos provee el poder para vivir la vida cristiana. ¿Usted entendió? No solamente nos hace aceptos, hijos de Dios, sino que también la gracia nos da el poder para vivir la vida cristiana. El poder capacitador de Dios. Mire, acompáñeme a Efesios para poder ampliar un poquito más esto. Efesios, capítulo 1, versículos 4 al 6. Aquí vamos a ver la otra definición. La primera definición, favor de Dios para con los hombres, es Efesios 2, 8 al 10. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Es lo que dice Efesios 2, 8. Pero la otra parte, que es la parte donde nos capacita para poder vivir la vida cristiana, para poder enfrentar los problemas, para poder relacionarme con el marido, con los hijos, con la esposa, está aquí. Efesios 1, 4 al 6. Dice, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para propósito, siempre que encuentre para es propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Ahí está. Ahí está. Además de ser un don inmerecido de la gracia, es el poder capacitador de Dios mediante el cual somos transformados. Dios utiliza la gracia no solamente para salvarnos, sino también para irnos transformando. ¿En qué? ¿O en quién? En Cristo, a la imagen de Cristo. Por eso 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Entonces, la gracia, precisamente, escuche esta definición. La gracia es precisamente mediante el cual Dios nos habilita para actuar por encima de nuestras condiciones y circunstancias naturales. La gracia nos habilita precisamente para actuar por encima de nuestras condiciones y circunstancias naturales. Esa condición tiene que ver con flaqueza, con debilidad. Dios nos capacita para sobreponernos a ellas y hacer cosas que normalmente una persona débil no haría.
El apóstol Pablo puede dar testimonio de eso muy bien. 2 Corintios 12:9 dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate, Pablo, mi gracia, porque mi poder solamente se perfecciona en la debilidad. Por eso Pablo dice, entre más débil, ¿soy qué? Más fuerte. Parece una paradoja, parece algo que no se entiende muy bien. Pero Dios perfecciona su poder en las personas que son débiles, no en las personas que son fuertes. En las personas que se vacían, en las personas que se declaran impotentes, en las personas que son débiles. Ahí es donde la gracia de Dios se perfecciona. Por eso es que en Hechos 4 abundaba la gracia, porque en realidad esas personas, más de 20,000 personas, ¿eran qué? Débiles. Donde hay debilidad, sobreabunda ¿qué? La gracia. En donde hay autosuficiencia, en donde hay arrogancia, en donde hay soberbia, en donde hay que yo las puedo de todas, ahí no está la gracia de Dios. ¿Cuánto necesita hoy la iglesia precisamente ser débil y depender totalmente de la gracia de Dios? Depender totalmente de la gracia de Dios. Hermanos, lo he dicho en varias clases, la esencia del Evangelio no radica en lo que deban de hacer los hombres por Dios, sino en lo que Dios ha hecho por los hombres. La esencia del Evangelio no es lo que los hombres hagan para Dios, sino lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús por ellos. Es cierto, hermanos, que en la Biblia encontramos muchos mandamientos, ¿no es cierto? Muchos mandamientos, encontramos mucha instrucción, muchos requisitos, muchas normas y muchas obligaciones que deben de ser acatadas y cumplidas. Pero precisamente Dios nos capacita para poder obedecerlo. Que es lo que dice Filipenses 2:11. Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y regresando precisamente a Hechos, vemos cómo esta fuerza operante, o sea, la gracia, fue revelada en la vida de estos hombres y mujeres a través de la palabra de Dios. Es realmente impresionante ver la vida de estos hombres, cómo la gracia de Dios produjo lo que produjo en ellos. Mire una de las cosas que resultaron, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de varios corazones. ¿Qué dice hoy? ¿Qué dice la gente? Cada cabeza es ¿qué? Un mundo. Bueno, aquí en el versículo 32, Lucas, siendo inspirado por el Espíritu Santo, deja un registro de la iglesia primitiva y dice, eran de un solo corazón y un alma. Si le gusta subrayar su Biblia, subraye un. Porque está hablando de la unidad, de la unicidad que había en la iglesia. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Ya está hablando de comunismo la Biblia? No, no está hablando de comunismo. No está hablando de comunismo. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Otra vez esta palabra, gracia. Esta palabra en griego es la palabra charis, de donde viene carismático. Es la palabra griega, charis, para significar precisamente gracia. Pero me gusta más la definición en el Antiguo Testamento. Hay cuando menos 3 palabras para definir gracia en el Antiguo Testamento. Son chen, chesed
y ratzón, que es lo que esas tres palabras en el Antiguo Testamento en el hebreo. Pero hay una palabra aquí que me llama mucho la atención, que es la palabra gen o chen. Y es precisamente esta palabra que la connotación significa ser acepto sin merecimiento y por pura benevolencia del que nos acepta. Por eso en Génesis 6:8 dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Halló gracia. O sea, fue acepto sin ningún merecimiento y por pura benevolencia del Señor. En Éxodo 33:13 también Moisés dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. La idea de esta palabra es que es de una superación de la distancia entre aquel que es poderoso y aquel que es débil. Y la iniciativa es del primero. Gracia es una relación entre un poderoso y alguien que es débil. Y la iniciativa es del poderoso. Eso es la palabra gracia. ¿Se acuerdan allí en Hechos cuando usaron la palabra Señor? ¿Qué palabra era? Que usamos la semana pasada. ¿Se acuerdan qué palabra era? Déspotes. ¿Qué significa? Amo. Da la idea de que es un amo de muchos esclavos. Y precisamente aquí están, en lo que vimos la semana pasada, ellos se ponen como esclavos. Entonces la relación entre un amo y los esclavos está basado en la gracia. Por eso es que decía, abundante gracia era sobre todos ellos. Porque el amo, la supremacía de Dios, la forma de relacionarse de Dios es a través de su gracia para con los suyos. ¿Sabe cuántas veces aparece esta palabra caris en el Nuevo Testamento? Esta palabra gracia en el Nuevo Testamento. 136 veces aparece en el Nuevo Testamento las palabras gracia, las cuales Pablo las utiliza 105 en sus epístolas. Cuán importante, cuán central era la palabra gracia para Pablo. Y eso es precisamente, la palabra gracia es el hecho de que Dios haya venido a buscar y a salvar al hombre por medio de la encarnación de su propio Hijo Jesús. Hermanos, esto contrapone al intento del hombre de salvarse por sí mismo por medio de obras. Hermanos, esta palabra gracia siempre apunta a enfatizar que la salvación es por obra de Dios y que la iniciativa no puede ser tomada por el hombre, sino por Dios. Yo veo, hermanos, en estos pasajes cómo la gracia de Dios encendió los corazones de ellos, conducía al amor mutuo. ¿Por qué? Porque estaban saturados del amor de Dios. Estaban saturados precisamente de la gracia de Dios. Hermanos, la vida cristiana es necesariamente una vida en la gracia. Usted no puede separar la vida cristiana de la gracia de Dios. No se puede separar. La vida cristiana es una vida en la gracia de Dios. No se puede entender de otra forma el cristianismo.
Hay personas que entienden el cristianismo de una forma de vivir normas, reglas, rígidas. Bueno, a esas personas se les llama fariseos. Los fariseos conocían la ley de Dios, pero no conocían la gracia de Dios. Porque si hubieran conocido la gracia de Dios, hubieran conocido a Cristo. La gracia de Dios no se entiende precisamente por seguir reglas, por obedecer reglas. La gracia de Dios es un regalo inmerecido. La gracia, hermanos, es amor, es entrega, es gozo en el Espíritu, es el testimonio poderoso de la obra de Dios en tu vida. Eso es la gracia, es la capacidad para poder hablar con denuedo la palabra de Cristo, pero sobre todo es para vivir a Cristo. Es para vivir a Cristo en nuestras propias vidas. Y esto es lo que pasa cuando están nuestros corazones encendidos con la gracia de Dios. Dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Cuando hay gracia en la iglesia es de un corazón y un alma. Y ninguno de los que estaban ahí decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Sabe qué es lo que hacían? Vendían sus casas, vendían sus heredades y todas las cosas las tenían en común. Pero esto fue algo espontáneo, fue algo que la iglesia hizo, no fue algo que impusieran los apóstoles. Fue algo que la iglesia hizo. Esto no es vivir en comunismo. La Biblia no habla de esto, de vivir en comunismo. Esto era algo que la propia iglesia hacía. ¿Sabe por qué lo hacía? Me voy a adelantar un poquito. Pero lo hacía porque habían entendido en sus corazones la gracia de Dios. Un autor de este pasaje dice: hubo una renuncia general a los títulos personales, porque había un amor que no sabía retener las posesiones ante la necesidad de otra persona. Qué hermoso es esto. Yo no puedo saber que mi hermano tiene una necesidad y yo hacerme de la vista gorda. Hubo una renuncia general a los títulos personales porque había un amor que no sabía retener las posesiones ante las necesidades de otros. Eso es uno de los resultados de la gracia. Yo saber que mi hermano tiene una necesidad y yo suplir su necesidad. Pero déjeme leerlo, lo que un autor de una forma sarcástica, burlesca, dice acerca de la iglesia hoy en día. Me permito leerlo y cito. Alguien ha dicho, al contrastar la iglesia primitiva con la cristiandad de hoy, es un pensamiento grave que si el evangelista Lucas estuviese describiendo la iglesia moderna, en lugar de la primitiva, tendría que variar un tanto la fraseología de Hechos 4, 32 al 35, para decir lo que sigue. Escuche. Y la multitud de los que habían profesado era de corazón duro y de alma pétrea. Y cada uno de ellos decía que lo que poseía era suyo. Y todos tenían las cosas a la moda. Y con gran poder daban ellos testimonio de las atracciones de este mundo. Y abundante egoísmo había sobre todos. Así que había muchos entre ellos que carecían de amor, porque todos los que eran poseedores de fincas compraban más.
y a veces daban un poco de ello para el bien público, para que sus nombres fueran publicados en los diarios y se hacía distribución de los elogios a cada uno según se deseaba. Cierro el paréntesis. Esto es lo que dice el autor de la iglesia de hoy en día. Y la multitud de los que habían profesado tenían un corazón duro y un alma pétrea, dura, como la roca. Y cada uno presumía ante los demás lo que tenían. Y todas las cosas que estaban de moda. Eso es la descripción de la iglesia hoy en día. Esa es la descripción de la iglesia hoy en día. Dura, un corazón insensible, un corazón egoísta. No me importa las necesidades de mi hermano. Lo que me importa es yo. En vez de vender mis propiedades para ayudar a mis hermanos, compro más para tener para mí más. De hecho, hermanos, eso sería hoy en día, o eso es hoy en día, por la falta de la gracia de Dios en la iglesia. Writing hace un comentario también con respecto a esto, y él decía, esto no es un comunismo cristiano. No está hablando de un comunismo cristiano. La venta de propiedades fue totalmente voluntaria. Fue por voluntad de cada quien que la vendió. No le impusieron esto. De hecho, quiero que entendamos esto para lo que viene en Hechos 5, cuando Ananías y Zafira venden una propiedad. Ellos podían haber dicho, bueno, vendimos la propiedad en 10 pesos, pero solamente quiero dar a la iglesia 2 pesos o 5 pesos. El engaño de Ananías y Zafira fue haber dicho, vendí la propiedad en 10 pesos y decir, el total de la propiedad fue 5 pesos. Ese fue el engaño de Ananías y Zafira. No fue el hecho de que todos los que estaban en la iglesia deberían de vender sus propiedades. No, eso no era. Voluntariamente, cada quien lo vendía, pero fue el engaño, fue la simulación de Ananías y Zafira. Hermanos, es como lo que, si alguien tiene 100 millones de dólares, ¿cuánto es el 10% de 100 millones de dólares? 10 millones. El 10% de 100 millones es 10 millones. Los ricos de hoy en día tienen 100 millones y pretenden darle a Dios el 10% dándoles $1.000.000. El problema de la iglesia es que toman ese $1.000.000 y hacen escuelas o seminarios y hasta le ponen el nombre de la persona rica. Qué bueno que no vivimos en el tiempo de Ananías y Zafira. ¿Sabe por qué? Cuello. ¿Por qué? Porque pretenden dar. Hermanos, la iglesia primitiva tuvo la capacidad de compartir sus posesiones y propiedades precisamente como resultados de la abundante gracia y de la unidad del Espíritu Santo que obraba en los creyentes. Fue algo voluntario, no fue un requisito para ser miembro de la iglesia. No dice aquí que todos tenían que vender sus propiedades. El que la quería vender, la vendía. No era una imposición. Versículo 34, así que no había entre ellos ninguna necesidad porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José,
a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí está hablando precisamente de Bernabé. Más adelante lo vamos a ver en Hechos. Bernabé era un hombre que sabía dónde estaba la gracia de Dios. Este hijo de consolación sabía dónde estaba la gracia de Dios. Bernabé más adelante, guarde este nombre de Bernabé, porque más adelante fue el que trajo ¿a quién? A Saulo. ¿Saulo qué hacía con los cristianos? Los perseguía y los mataba. ¿Y él mostró con Saulo qué? Gracia. Porque los cristianos no se querían juntar con él, dice la Biblia. No se querían juntar con Pablo. Pero Bernabé era un hombre de gracia, era un hombre que sabía dónde estaba la gracia. Era un hombre que precisamente su nombre significa hijo de consolación, alguien que consuela, alguien que está para consolar. Eso es gracia. Y él vio la gracia de Dios en la vida de Saulo y lo trajo cuando más indigno era Pablo. Hermanos, para vivir la vida en santidad necesitamos la gracia de Cristo. Separados de Él, nada podemos hacer. Separados de Cristo, no podemos vivir en santidad. Para vivir en santidad necesitamos la gracia de Cristo. Necesitamos la gracia de Cristo. ¿Por qué? Mire, acompáñenme a Juan 1:14. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? Lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia. Y vea lo que dice el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Él es lleno de gracia y de verdad, y de esa plenitud tomamos todos, o deberíamos de estar tomando, gracia sobre gracia. ¿Por qué? Vea, cruza estos versículos con Efesios 2:7. Para los que estamos estudiando Esther, lo dije y utilicé el ejemplo de Asuero, cuando Asuero hizo una pachanga que duró 6 meses. 6 meses duró Asuero haciendo una pachanga y no pudo más porque se le acabó el billete. Por eso no pudo hacerla más tiempo. Entonces cada rey muestra lo que más tiene en su reino. Y vea lo que dice Efesios 2:7, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. A Asuero le duró 6 meses la fiesta, a nuestro rey son por los siglos y los siglos y los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, porque lo que Dios más tiene es gracia. Y de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia, gracia acumulada, una gracia que sigue a la otra. Tal gracia es nuestra cada día, es ilimitada, es suficiente para todas nuestras necesidades. ¿Y por qué nos comportamos como el mendigo que dije en la ilustración al principio? Nos conformamos con galletitas rancias. Nos conformamos con galletitas rancias cuando ahí está el banquete. Ahí está el banquete de la gracia. Ahí está la sobreabundante gracia de nuestro Señor. Y nos conformamos con comidas raquíticas. Otra ilustración les doy. Una mujer murió por inanición. ¿Sabe lo que es inanición? Falta de comida. Y cuando fueron a recogerla a su casa, encontraron en la alacena ollas con dinero. Ollas y ollas con dinero.
¿Sabe qué? Murió esta mujer por coda, por mezquina, por no querer agarrar su dinero para comprar comida. Era una mujer que, a pesar de todo el dinero que tenía, siempre andaba en los periódicos buscando los cupones para comer, cuando ella lo que tenía de sobra era dinero. De la misma manera es el cristiano. De la misma manera es el cristiano. El cristiano vive de una manera raquítica, mendigando pan, comiendo galletitas saladas, cuando en Cristo tiene la superabundante riqueza de la gracia de Dios. Y Él nos lo ha dado todo, porque dice Efesios que Dios ya nos bendijo con toda, ¿qué? Bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya nos bendijo. Ya nos dio todas sus bendiciones. Nos las ha dado en Cristo Jesús. ¿Por qué vivir sin la gracia de Dios? ¿Por qué vivir sin la gracia de Dios? Pablo, precisamente en Romanos 5:17, no lo busque, lo llamó la abundancia de la gracia. Efesios 2:7, las riquezas de la gracia. Segunda de Corintios 9:14. La sobreabundante gracia también. Pedro lo llamó la multiforme, la polifacética, la gracia de Dios en 1 de Pedro 4:10. La gracia de Dios es polifacética para nuestros problemas polifacéticos. La gracia de Dios es abundante y necesaria y suficiente para todos y cada uno de nuestros problemas. Pero viene la pregunta, y esta es muy importante. ¿Por qué hay abundante gracia? ¿Por qué hay hoy en día abundante gracia? Bueno, la respuesta nos la da la Biblia. Vamos a Romanos. Capítulo 5, versículos 20 y 21. Romanos capítulo 5, versículos 20 y 21. Hermanos, subraye estos versículos. Si les gusta subrayar su Biblia. Lo voy a leer muy despacio para que lo pueda entender. Romanos 5, 20 al 21. Escuchen. Voy a esperar que lo tengan todos. Romanos 5, 20 al 21. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Bien. Dice la palabra. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley se introdujo para que el pecado abundase, abundara el pecado. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El pecado abundó. Sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Algún día vamos a llegar a Romanos 5, 20, 21 en la clase de Romanos, lo voy a explicar. Pero hoy simplemente quiero hacer varias cosas. Hermanos, Cristo es el don que Dios nos ha dado. Cristo es el don que nos ha dado. Y estos versículos dice que la ley, cuando fue introdujo, o la ley fue dada para que el pecado, ¿qué? Abundase. Entonces la ley entró y el pecado abundó. Eso lo entendemos. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir? Que la gracia es mucho más que el pecado. La gracia es mucho más que el pecado. Para que así como el pecado reinó, antes de que tú y yo viniéramos a Cristo, reinaba el pecado. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás. Por eso dice, como el pecado reinó para muerte,
así también la gracia reine por la justicia. La gracia reine por la justicia. Si usted ha entendido un poquito la justificación, hermanos, precisamente el pecado ofendió la justicia. El pecado ofendió la justicia. Y aquí me llama la atención que diga, la gracia reine por la justicia. Porque cuando la justicia fue ofendida, la gracia no reinaba. Hermanos, Cristo es más grande que tu pecado. Cristo es más grande que tu perversidad, porque Él es más grande. Cristo es más grande que tu pecado. Cristo es más grande que tu adversidad, sencillamente porque Él es más grande que el pecado. Si tú crees en Cristo, Él va a triunfar sobre la grandeza de tu perversidad, sobre la grandeza de tu pecado, porque Él es más grande. Y viene una pregunta en este versículo 21. ¿Por qué? ¿Por qué sobreabunda la gracia y reina por la justicia? ¿Sabe por qué? No tengo el tiempo para explicarles estos versículos, pero se los voy a decir así. Hoy sobreabunda la gracia, hoy la gracia abunda más. ¿Sabe por qué? Porque la justicia fue satisfecha. Por eso abunda la gracia, porque la justicia fue satisfecha, porque cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cristo satisfizo la ley, Cristo satisfizo la justicia. Y porque ha sido satisfecha la justicia, sobreabunda la gracia. Abunda la gracia. Es un ejemplo, como si tu pecado vale 100 pesos. El mérito de Cristo es de 10,000 millones de pesos. Sobreabunda la gracia. Y cuando sobreabunda la gracia, y cuando hay gracia en una iglesia, y cuando hay gracia en la vida de un hombre, ¿sabe qué es lo que pasa? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 15. Segunda de Corintios 4:15. Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Ese es el resultado de la gracia. Gratitud. Cuando la gracia sobreabunda, las acciones de gracia también sobreabunda para la gloria de Dios. Y esto es precisamente cuando vendían sus propiedades. ¿Sabe por qué las vendían? Porque la gracia de Dios era entendida en el corazón de ellos. Ellos querían mostrar su gratitud a Dios. Ellos mostraban su gratitud. Por eso este versículo dice, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Si Cristo nos ha dado, esa es una pregunta en el tribunal de nuestra conciencia. Si Cristo nos ha dado sobreabundante gracia, ¿le vamos a dar menos? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué le estoy dando yo a mi Señor cuando Él ha sobreabundado en gracia para conmigo? Si Cristo nos ha dado sobreabundante gracia, ¿le vamos a dar menos? Otra pregunta. ¿Qué tipo de personas deberíamos de ser, puesto que tanto le debemos a Dios? ¿Qué tipo de personas debemos de ser, sabiendo todo lo que le debemos a Dios? ¿Egoístas? ¿Duros?
Y no lo estoy diciendo, hermanos, por el diezmo. No lo digo por el diezmo. Pero ni siquiera el diezmo le damos a Dios. Porque no hemos entendido la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué tipo de personas deberíamos de ser? ¿Sabe una cosa? Cuando alguien ha entendido la gracia de Dios, santifica su tiempo para el Señor y viene a la iglesia. Porque ha entendido la gracia de Dios en sus corazones. Cuando alguien ha entendido la gracia de Dios, se preocupa por las necesidades de la iglesia, por las necesidades de los hermanos. La gracia tiene una aplicación práctica, no solamente para decir, Cristo vino y me dio gracia, y me dio gracia, y me dio gracia. No, vea lo que dice ahí en 2 Corintios 4:15. La gracia tiene un retorno. Tiene un retorno la gracia. ¿Cuál es el retorno? La acción de gracias para la gloria de Dios. La gratitud. La gratitud es el resultado de la gracia de Dios en la vida de un hombre. Y no solamente de dientes para afuera, sino una vida consagrada a Él. La Biblia dice, no dejando de reunirnos, de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso es un mandamiento de Dios. Amén. Eso lo creo. Pero yo vengo a Dios y yo vengo con mis hermanos y estoy aquí fielmente y santifico mi tiempo y consagro mi tiempo para llegar no solamente al servicio, sino para llegar también a tiempo al servicio por la gracia de Dios que ha sido derramada en mi corazón. Porque entiendo la magnitud de la gracia de Dios. Porque Él ha sobreabundado en la gracia de Dios. No solamente vengo para que el pastor no me esté... No, eso es lo de menos. Vengo porque la gracia de Dios ha sobreabundado en mi corazón. Estoy a tiempo porque la gracia de Dios ha sobreabundado en mi corazón. Y porque precisamente quiero... Vea lo que... La palabra de Dios lo dice mejor que yo. Romanos 8:12. La gracia me hace deudor. La gracia me hace deudor. Romanos 8:12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. ¿A qué soy deudor? A la gracia. No soy deudor a la carne. Yo soy deudor a la gracia de Dios. Por lo tanto, esa gracia me hace deudor. Vivo debiéndole todo a la gracia de Dios. Vivo en deuda con Dios. Por eso dice Pablo también, el amor de Cristo me ¿qué? Me constriñe, me apachurra, esa es la palabra. Constreñir es apachurrar, me apachurra. El amor de Cristo me constriñe. La gracia aumenta nuestra gratitud, o debe de aumentar nuestra gratitud. La gracia nos favorece, la gracia nos regenera, la gracia nos justifica, la gracia nos santifica, la gracia nos glorifica. Si usted antes era esclavo del pecado y el pecado lo tenía subyugado y el pecado escupía sobre usted y el pecado lo tenía lacerado y el pecado lo tenía hundido y antes el pecado reinaba en su vida, ahora que ha venido a Cristo y que lo ha redimido, que lo ha rescatado, que Cristo ha sido su propiciación, que Cristo ha sido su expiación, que ahora Cristo lo ha sentado a la mesa con Él, que lo ha adoptado a su familia, hermanos, ahora sométase a la gracia de Dios por amor. Ahora sométase a la gracia de Dios por amor. Por amor. No se entiende, hermanos, cómo hoy en día hay cristianos que viven en amargura,
en resentimiento, en pecado, cuando la gracia nos hace vivir de otra manera, nos hace vivir en amor, en unidad, con gozo, con alegría. Eso es la gracia, lo que la gracia ahora nos enseña a vivir de esa manera. Y hay personas con ansiedad, con temor, con resentimiento, con ira, con pleitos, con celos, con rencor, con avaricia. Eso no es la gracia de Dios. La gracia de Dios ahora te liberta y precisamente sirves a Dios en amor, con gozo. El gozo del Señor es ¿qué? Su fortaleza. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La gracia nos enseña a caminar en el Espíritu, a andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. La gracia nos enseña a hablar con denuedo la palabra de Dios. La gracia nos enseña a presentar defensa a todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. La gracia nos hace fortalecernos en medio de las pruebas, de las circunstancias más difíciles. Eso es lo que la gracia hace. No vivamos más en esclavitud, no vivamos más en resentimientos, en amarguras. Basta ya, eso no es la gracia de Dios. El pecado reinó, pero ahora sobreabunda la gracia de Dios y la gracia reina por medio de la justicia. No tenemos que vivir más así. No viva de esa manera. Quiero citar unas palabras de Spurgeon. Dice así, Spurgeon dice: en la oración no venimos, por decirlo así, únicamente al lugar donde se reparten limosnas de Dios, donde Él dispensa sus favores a los pobres, ni tampoco venimos a la puerta trasera de la casa de la misericordia para recibir las obras, aunque eso sería más de lo que merecemos. Comer de las migajas que caen de la mesa del Señor es más de lo que podríamos reclamar. Pero, dice Spurgeon, cuando oramos, estamos en el palacio, sobre el piso reluciente del propio salón de la audiencia del grandioso Rey. Y de esta manera somos colocados en una posición ventajosa. En la oración estamos allí donde los ángeles se postran con sus rostros cubiertos por un velo. Allí, exactamente allí es donde los querubines y los serafines adoran, delante del mismo trono al que ascienden nuestras oraciones. Pregunta Spurgeon: ¿acaso iremos allí con peticiones raquíticas y una fe estrecha y contraída? No es propio de un rey regalar centavos y peniques. Él distribuye piezas de oro, no distribuye migajas de pan ni sobras como lo tienen que hacer los pobres, sino que Él hace un banquete de manjares suculentos, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Cuando se le dijo al soldado de Alejandro que pidiera lo que quisiera, de Alejandro Magno, que pidiera lo que quisiera, no pidió restringidamente según la naturaleza de sus propios méritos, sino que hizo una petición tan ambiciosa que el tesorero real rehusó otorgarla y prefirió consultar el caso con Alejandro, y Alejandro replicó con la debida realeza: Él sabe cuán grande es Alejandro y ha hecho la petición a un rey. Dale lo que pide. Spurgeon dice: tengan cuidado de no imaginar que los pensamientos de Dios son como sus pensamientos y sus caminos como sus caminos. No traiga delante de Dios peticiones enclenques y deseos estrechos diciendo: Señor, haz de conformidad a esto. No, dice Spurgeon, sino que deben recordar que como son más altos los cielos que la tierra, así son sus caminos más altos que nuestros caminos.
y sus pensamientos más que nuestros pensamientos. Pidan, Spurgeon dice, pidan por tanto, según Dios, grandes cosas, pues están delante de un gran trono. Oh, que siempre sintiéramos esto al venir al trono de la gracia de Dios, pues entonces Él haría todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Cierro la aplicación de Spurgeon. Por eso la oración decía, hermanos, pidan, porque estamos delante del Rey de Reyes en el gran trono. Tengo varias aplicaciones y con esto quiero cerrar rápidamente el mensaje. Hermanos, necesitamos ser hombres y mujeres humildes. Tiene que haber humildad en nosotros, porque Dios sabe que somos propensos al orgullo, a la soberbia, a la altivez. La gracia no va a reinar en el orgullo. La gracia no va a reinar en la altivez. La gracia no va a reinar en la soberbia. La gracia va a reinar en la humildad. Seamos una iglesia, hombres y mujeres dependientes de Dios. Dependientes de Dios. Dios quiere que le miremos a Él, que dependamos en todo tiempo de Él. Suficiencia. La gracia de Dios debe de ser suficiente para nosotros. Por eso a Pablo Dios le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahí van dos, la suficiencia y el poder. Y tengamos contentamiento con nuestro Dios, hermanos. Tengamos contentamiento con nuestro Dios, porque Pablo también dice ahí en el versículo 10, por esto mismo me complazco en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy más fuerte. La gracia de Dios es más que suficiente para nuestras necesidades. La gracia de Dios debe de ser suficiente para nosotros. Oremos. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias porque la salvación es precisamente obrada a través de tu gracia. Pero también el caminar cristiano, el andar del cristiano es precisamente a través de tu gracia. Ayúdanos a recordarlo siempre, Señor. A no ensoberbecernos, a no que reine el orgullo en nuestros corazones, sino que tu gracia reine en nosotros. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.